Entonces vamos a hablar de endoscopía en cirugía bariátrica. Este es un tema muy, muy grande, entonces voy a tratar de ponerlo en algo un poco más viable. Las toallas es para que es un mensaje subliminal para la obesidad. La obesidad es un problema muy, muy grande. Es un problema, es una epidemia ahora y es una pandemia porque está afectando a todo el mundo. Hay casi 1 billón de gente que es obesa en el mundo. En los Estados Unidos es un problema que está creciendo y una población muy grande tiene ya un índice de masa corporal de casi el 20%, de arriba del 40%, es casi el 20% de la gente. Y un problema muy grande es que eso incluye también niños, gente muy joven. Y es algo que tenemos que tener con mucho cuidado. Y uno de los problemas que esto genera es que la obesidad se va a acompañar con una cantidad muy grande de problemas sistémicos y locales. Por eso muchas veces los pacientes se frustran cuando les decimos que si bajan de peso muchas de las cosas se les va a quitar y siempre nos dicen que le culpamos todo al peso, pero el peso excesivo sí tiene unos problemas sistémicos muy importantes. Entonces, cuando vemos un paciente, ¿cuál es lo que le vamos a ofrecer como tratamiento? Y el paciente va a estar sorprendido de la cantidad de cosas que le podemos ofrecer. Y una de las cosas es cuál es la llave para poder arreglar el BMI del paciente, ¿sí? Una de las cosas que es muy importante es, no importa cuál sea el mecanismo en el que vamos a hacer que el paciente pierda de peso, lo tenemos que hacer en una forma multimodal. El endoscopista no puede ser la única persona que va a tratar al paciente, porque si no, la recidiva de la obesidad va a ser muy grande. Tenemos que afrontar a estos pacientes con psiquiatras, con nutricionistas, con médicos endocrinólogos, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo primero es la terapia endoscópica para bariátrico. Uno es evitar al cirujano, ¿sí? Si le podemos quitar al paciente la opción de un bypass o de una sleeve quirúrgico, que atender al paciente por complicaciones postquirúrgicas, como ya han ustedes hablado de varias de las fístulas, estenosis, etcétera. Y lo otro es el puente para el cirujano, ¿sí? Cuando podemos hacer que un paciente que sea una obesidad de 50 BMI, lo podemos bajar a 40, que va a ser más sencillo para el cirujano de atender. Entonces ahí es cuando venimos con el rescate endoscópico, ¿sí? Y ojalá podamos inventar un cinturón con el endoscopio, pero vamos a ver. Seguramente Claudio va a ingeniarse eso en momentos libres. En el 2011, una task force de la ASGE tuvieron un comité tecnológico para dar un consenso de lo que es la intervención endoscópica en pacientes bariátricos, ¿sí? Y lo primero es tener que los pacientes que tienen una obesidad de tipo 2 o tipo 3 por lo menos tengan una pérdida de 25% del exceso de peso, ¿sí? Al final de un año de terapia, y que tenga una diferencia estadística mayor del 15% comparado al grupo control. Eso es un criterio primero, entonces 25% a los 12 meses. Lo otro es si es que la terapia endoscópica va a ser en forma no primaria, va a ser, por ejemplo, para tratar una patología metabólica o hacer un puente a cirugía. Entonces, en eso, lo que es importante, la meta es lograr por lo menos el 5% del peso total de pérdida. Y últimamente que la complejidad de estos procedimientos no te causen efectos adversos en mayor del 5%. Entonces, la meta primaria 25% a los 12 meses, la meta no primaria 5% del peso total
y que tengamos menos efectos adversos en el 5%. Esto no es para que lo lea, pero es para que se los pongo a ustedes. Ese es un consejo que dio la sociedad a lo que se llama un consejo para mejores prácticas, en la que detallan a qué pacientes vamos a considerar para intervención endobariátrica, cómo vamos a organizar la oficina para esos pacientes. Tenemos que tener muebles que acomodan los pacientes, cosas para ir al baño que acomodan los pacientes, etcétera. Lo que les había dicho que también que es importante es el manejo multimodal, etcétera, etcétera. Ustedes lo van a poder leer después de eso. Y para empezar la plática un poco mejor, vamos a hacer cómo definimos obesidad. Y esta obesidad es cuando el índice de masa corporal es mayor de 30 kilogramos por metro cuadrado. Y eso es importante recordar porque muchas cosas que estamos ahorita utilizando para pacientes que tienen un BMI arriba de 30, lo estamos también utilizando para pacientes que tienen un BMI casi de 30, ¿sí? 28, 29, lo que se llama en parte, lo que se llama endobariátrico como un boutique, ¿sí? Que es, quiero perder un poco de peso para poder llegar a la boda que tengo en un año y eso es mi goal, eso es mi meta. Entonces, cuando desarrollamos las prácticas hay que acordarse cómo vamos a definir la enfermedad. Pacientes que tienen inclusión, criterios de inclusión para cirugía son los que tienen un índice de masa corporal mayor de 40 o de 35 con comorbilidades. Algo que es quizás difícil de concebir es que solamente el 2% o menos de los pacientes que son candidatos a cirugía van a actualmente llegar a cirugía. ¿Cuál es el continuum de la obesidad? Ustedes ven aquí, siempre los pacientes empiezan con dieta y vamos a mejorar cómo vivimos, hacer más ejercicio, vamos a comer. Y antes no había el espacio endoscópico como lo están viendo ahora y se subía todo hacia padecimientos quirúrgicos. El continuum aquí es que cuando llegamos a la parte quirúrgica, la eficacia es mucho mayor, pero los riesgos también son mayores, eso aumenta. Entonces, en este grupo de pacientes tenemos una área en la que podemos tratar a los pacientes en forma endoscópica, tratar de mejorar la eficacia bajando los riesgos de los procedimientos. Esto es, en general, lo que vamos a proponer a los pacientes como manejo. Uno es restricción gástrica. Y lo más común en eso es el uso de balones. Y generalmente el uso de balones, en Estados Unidos no todos los balones están aprobados por la FDA. Entonces solamente hay 3 aprobados y unos ya dejaron de existir. Y la otra es hacer varios métodos de hacerlo. En nuestro centro estamos ahora, somos centro para el endobarrier. Y después están otros mecanismos como el Aspire, que ya casi no se usa. Ahorita les enseño una foto de lo que es. Pero esto es en general lo que podemos ofrecerle a los pacientes como manejo de enfermedad bariátrica. Pero ¿quién es a quién le vamos a dar cuál de esto? ¿Sí? Podemos tener endoscopía. Entonces, para perder peso, vamos a poder hacer mecanismos. Podemos poner balones, podemos hacer una resuperficie de la mucosa duodenal o tapar la mucosa duodenal. Después tenemos forma de tratar a los pacientes por complicaciones de cirugía bariátrica y les voy a enseñar por la cosa del tiempo algo relacionado con lo que se llama el TOR, que es lo que se llama el Transoral Outlet Reduction, ¿sí? Que es cuando reducimos la unión gastrojejunal.
Y lo otro es técnicas para circunvenir la anatomía postquirúrgica bariátrica. Eso no lo voy a hablar ahora porque eso sería otro tópico muy grande. Entonces me voy a concentrar en esto. Y esto es lo que tenemos que ofrecer. En general, lo primero son los balones. Los primeros 3, A, B, C, son los que están aprobados en la FDA. Y el A, el Reshape, ya no lo tenemos al alcance. El O-balón ya también va a dejar de existir. Así es que básicamente lo que vamos a poder seguir utilizando es el balón Orbera. Y después está en la F y la G, ustedes pueden ver lo que son las gastroplastías, que hay en general 2 mecanismos principales para hacerlo. Uno es con la sutura y el otro es con lo que se llama el post-procedure. Y en la figura H, ustedes ven lo que es el aspiration, que es poner hacer una gastrostomía y tener una válvula para que salga el contenido gástrico. Poca experiencia yo tengo con eso y ya no lo uso. Entonces, de los balones intragástricos, el que más utilizamos, el que más utilizó es el Orbera. Y ustedes saben, este balón se pone con guía por el endoscopio, se mete al estómago y lo inflamos con 650 centímetros cúbicos de solución salina. De la FDA hay 3 aprobados, como les había dicho, que son el Reshape, el Orbera y el O-balón. Y ahorita el que más el único que está presente es el Orbera. Hay unos balones que se inflan con líquido, hay unos balones que están llenos con aire. El O-balón está lleno con aire y la forma en la que se utilizan y la forma en la que funcionan son un poco diferentes. Hay efectos hormonales con los niveles de leptina y grelina, así como la colecistoquinina y el polipéptido pancreático. Esos cambios, hay cambios hormonales importantes, tanto el primer mes después de poner el balón, como a los 3 meses, como a los 6 meses, y después de que el balón se retira a los 6 meses, todavía hay cambios hormonales que continúan. Pero lo que ha sido más importante son las mejorías que existe en la glucosa en sangre, así como la hemoglobina glicosilada, y aparte los efectos metabólicos como reducción de presión alta, etc. Todos los balones, con excepción de uno que no voy a hablar, pero todos los balones hay que quitarlos a los 6 meses, porque 6 meses es cuando sabemos que existe menos probabilidad de que causen daño de la mucosa gástrica, sobre todo úlceras. Pero la ventaja de los balones es que el tratamiento se puede repetir. Ha habido complicaciones reportadas. Ustedes recordarán, a finales del 2017, en el 2018, la FDA nos mandó cartas a todos de complicaciones que hubieron con 2 tipos de balones, incluyendo muertes, y varios de ellos fueron por perforación de la unión gastroesofágica, por aspiraciones muy grandes, y también hubo episodios de pancreatitis aguda. En general, los balones son muy salvos y tienen una complicación menos del 5%, como es lo que se espera, como les había dicho, en las guías. Y lo que ustedes pueden esperar al final de los 6 meses es que los pacientes pierdan aproximadamente entre el 7 y el 15% del peso total de la persona, o el 30 a 47% del peso excesivo de la persona. Si ustedes se recuerdan, habíamos dicho 25% y para el exceso, para el EBW, o mayor del 15% para el peso total. Hay otro producto que es muy nuevo, que vamos a poder darle a los pacientes cápsulas que están llenas de ácido cítrico y celulosa. Esto nada más se los comento porque seguramente pacientes les van a preguntar de ello, pero esto no tiene nada que ver con endoscopía.
Después existe lo que utilizamos mucho, sobre todo en pacientes que tienen un peso más excesivo o que no respondieron a balones o que quieren directamente ir a la gastroplastía. Tenemos dos sistemas en general, uno es el post y el otro es el overstitch. El que yo uso es el overstitch. Y el objetivo principal de este procedimiento es de restringir la luz gástrica porque estamos haciendo que el diámetro anteroposterior se reduzca y también estamos disminuyendo lo largo del estómago. Así es que cuando reducimos la pared, todo se reduce. Cuando hacemos la gastroplastía, no importa cuál sea el sistema que estamos utilizando, vamos a restringir la superficie de contacto de la comida con el estómago. Vamos a hacer que los receptores del estómago que sensan la expansión se activen más rápido. Entonces hay la sensación de lleno que es más rápido. También disminuye las contracciones antrales y también retrasa el vaciamiento del estómago y los efectos hormonales, como les había platicado antes. El primero de los estudios que salió con el post es lo que se llama el Essential Trial, y ustedes pueden ver ahí en las figuras de 330 pacientes. El promedio total de pérdida del peso total fue de 5% y la pérdida del peso excesivo al final de los 15 meses fue el 63%. Fueron cambios muy dramáticos que entusiasmaron mucho a los investigadores. Y el overstitch, que empezó con el PROMISE Trial, eso ha habido muchos casos pequeños, series pequeñas, en que empezamos a hacer el overstitch hace varios años. Pero en el PROMISE Trial ustedes ven los resultados, 54% de pérdida de peso excesivo a los 6 meses. Y eso continúa también a los finales de los 12 meses. Y tenemos ahora ya resultados hasta 5 años. ¿Cuál es lo que hacemos cuando vamos a hacer el sleeve? No importa el sistema que se utilice. Hay varios cambios de cómo hacerlo. Hay varias técnicas de cuántos puntos poner, si ponerlos en lineares, verticales, si ponerlos en forma circular. Hay muchas variantes. Sí, pero la idea es de construir, tratar de emular lo que es la gastroplastía quirúrgica. ¿Sí? Y lo que vamos a hacer es, primero marcamos el estómago con APC. Esto va a ayudar dos formas. Uno, cuando hacemos el contacto de mucosa con mucosa y está dañada por el APC, eso va a ser como si fuera un pegamento. Y también para que nos guíe en dónde vamos a poner las suturas, porque hay ocasiones en que puede haber más sangre de lo que queremos provocar. Entonces eso funciona bien como una guía. Y el caso es de ir, como ustedes ven en la imagen A, que es un estómago grande, a la imagen I, que es un estómago muy reducido. Y esto es como lo queremos que se vea al final. En muchas series, y traté de incluirles a ustedes las series más recientes, pero esta es de López Nava, que ha publicado muchísimo en enfermedad bariátrica y en endobariátrico. Sí, en pacientes de casi 250 pacientes, aquí uno de los mensajes más importantes de este estudio fue que en un análisis multivariable, fue muy importante saber cuál fue el porcentaje de pérdida de peso total a los 6 meses, porque eso predijo si el paciente iba a perder peso a 2 años después del procedimiento. Y lo que se vio fue si el paciente pierde menos del 10% del peso total excesivo a los 6 meses, la probabilidad de un éxito que dure o que el paciente haya perdido mucho peso a los 2 años es muy baja.
Entonces, lo que indica es, una vez que hacemos la gastroplastía, hay que seguir con los pacientes con manejo psiquiátrico, con manejo endocrinólogo, nutricional, etc. Esto fue uno de los primeros estudios publicados hace ya tiempo por Abu Dayer de la Mayo Clinic. Y eso fue para demostrar tanto los cambios de porcentaje de pérdida excesa de peso a los 20 meses, 45%, pero ustedes ven el más o menos es muy alto. Pero lo que fue importante es el hecho de que el 60% de los pacientes pudieron llegar a una satisfacción calórica con mucho menos cantidad, y también hubo una tendencia a que la sensitividad para la insulina aumentara, y es una forma indirecta de perder peso. Esta es quizás la publicación más grande que hay desde el punto de vista del número de pacientes. Son 1000 pacientes. Esto es un estudio de un país árabe. Y esto incluyó pacientes con BMI de más o menos no muy alto, de 33.3 de kilogramos por metro cuadrado. Pero ustedes se dan cuenta que la pérdida fue estable en el porcentaje total de peso, así como en el porcentaje de peso excesivo a los 6 meses y a los 18 meses. Muchos de estos pacientes pudieron mantener la pérdida de peso así como está por tiempo, 1 año y medio después de la cirugía, de la gastroplastía. Muchos de estos pacientes tuvieron efectos adversos. Ellos incluyeron también dolor abdominal que no fuera muy severo o náusea, pero tuvieron buena cantidad de pacientes con efectos adversos importantes. 3 de los 24 pacientes que tuvieron problemas lo tuvieron que quitar la gastroplastía, y hubo varios pacientes que fueron a cirugía. Estos son metaanálisis. Les voy a enseñar 2 metaanálisis. Esto, Hedruye publicó esto y ahorita recientemente publicó otro, en el que ¿qué es lo que ustedes pueden esperar en pacientes después de gastroplastía al final de 24 meses? Si más o menos le pueden ustedes decir a los pacientes que la pérdida de peso total va a ser alrededor del 16-17% y que la probabilidad de que tengan efectos adversos severos es más o menos baja, es del 2%, y la mayoría de los efectos adversos se pueden tratar en forma conservativa o por endoscopía. Este es otro metaanálisis que acaba también de salir. Y de nuevo, ustedes ven el porcentaje. Es muy fácil en manejo bariátrico ver muchos números y qué números me voy a aprender y qué números le voy a decir a mis pacientes. Pero lo que es, ustedes ven en la literatura, los números son muy constantes en grupos expertos, 16-17% a los finales de 1 año, y eso se mantiene a finales de 2 años, con el peso ese es el peso total, pérdida de peso total, y la pérdida de peso excesivo es alrededor del 59-60% al mismo tiempo. Esto es un sumario de los cambios que hay en los pacientes a 6, 12 y 24 meses, y eso es muy parecido en general en los pacientes. Sobre todo de los grupos que hay que más han mantenido el mismo nivel de resultados hacia el grupo de López Nava, Sharaya, que también incluyó pacientes de López Nava, y el otro, uno nuevo de López Nava, más o menos entre el 18, 20%, 21% a los 2 años. Esta es una de las comparaciones que hay. Es obvio que vamos a ir de endobariátrico a tratar de compararlo con el gold standard, que es la gastroplastía laparoscópica. Y lo que ustedes se van a dar cuenta es que la pérdida de peso de la
de la gastroplastia laparoscópica comparado a la banda o comparado al el sleeve endoscópico, la pérdida de peso por la gastroplastia laparoscópica es mayor, tienen más pérdida de peso, pero los efectos adversos son menos con el endobariátrico y el largo del tiempo que los pacientes están en el hospital también es menos con el grupo endobariátrico. La readmisión es muy parecida. Esta es otra comparación que recientemente publicada. Este es del grupo de Johns Hopkins. Y ustedes ven que la gastroplastia laparoscópica tiene una pérdida de peso que es significantemente mayor comparada a lo endobariátrico, pero los efectos adversos son mayores con la laparoscópica y el reflujo gastroesofágico de nuevo principio es mucho mayor después del laparoscópico comparado con el sleeve endoscópico. ¿Qué sucede? Esta es una de las nuevas publicaciones y esta es una comparación de grupo de gastroplastia endoscópica con gastroplastia laparoscópica. No fue uno de un paciente con otro, estos fueron pacientes que se hizo no sé cómo es el pool patients, un grupo de pacientes con el ESG y otro con el LSG. Y ustedes se dan cuenta que al final de un año, tanto en los efectos de pérdida de exceso, así como la pérdida de BMI, fue muy parecida entre los dos, pero el porcentaje de peso total perdido fue mejor para el grupo laparoscópico. Esta es la última publicación de Hedruger, que es una revisión sistemática y un metaanálisis de la eficacia de la gastroplastia endoscópica. De nuevo, los mismos números que les había comentado. A los 6 meses, el EWL es casi el 60% y el TBWL es el 15%. Entonces, ustedes recuerden esos números y van a estar cerca de las metas que queremos lograr. Importante saber que, aunque sabemos que la gastroplastia laparoscópica es más efectiva en la pérdida de peso, podemos reconocer que la gastroplastia endoscópica es una forma salva y posible de hacer en los pacientes, sobre todo cuando queremos hacer algo que sea como un puente para cirugía o poder ofrecerles a los pacientes algo que es efectivo con menos efectos adversos y menos probabilidad que están en el hospital. La ESG o la gastroplastia endobariátrica sí induce pérdida de peso a los 2 años en pacientes que son moderadamente obesos. En pacientes en los que no se pierde el peso, son los que tenemos que ofrecerles otras formas de poder aumentar con formas adjuntivas las terapias para que puedan perder peso. Y también reiterar que en pacientes cuando hacemos la gastroplastia endoscópica, eso se puede repetir en tiempo adelante, que es una cosa favorable comparada con lo quirúrgico. Y también se puede hacer en pacientes que tuvieron gastroplastia laparoscópica. En el futuro, si el estómago se agranda, se puede utilizar gastroplastia endoscópica. Esto es ya casi para terminar lo que es el TOR, que es el Transoral Outlet Reconstruction. Y este es un video que les mostraré de una anastomosis que está dilatada. Nosotros consideramos una anastomosis dilatada cuando la luz de la unión gastroyeyunal es mayor de 15 milímetros, ¿sí? Entonces eso es considerado dilatado. Y lo que vieron ahí, usamos el APC, lo ponemos con un flujo de 0.8 litros
por minuto en efecto 8 y con watts de 55. Entonces, perdón. Entonces, lo que hacemos es, hacemos en la parte gástrica de la anastomosis, es lo que vamos a quemar con el APC, y después vamos a hacer los puntos. Acá estoy utilizando el overstitch. Entonces hacemos un punto y vamos a hacer el cambio para otro. Finalmente lo que estamos tratando de lograr es con varios puntos, ponemos entre 8 y 10, es hacer como una bolsa en la que si ustedes jalan las cuerdas, ¿sí? Se cierra. Parecido a lo que Eduardo hizo con la prótesis, ¿sí? Esa es la misma idea. Entonces lo que hacemos es cerrar la luz. Y uno preguntaría si es que eso es suficiente para hacer que el paciente pierda de peso. Y lo que hemos visto y tenemos que publicar es que también podemos no solamente reducir la anastomosis gastrojejunal, pero también podemos reducir la cavidad, el pouch, la cavidad gástrica proximal a la anastomosis, y lo vamos a utilizar, lo vamos a hacer de la misma forma. Entonces aquí voy a ver un poco. Entonces vamos a cerrar eso. Antes de que cerremos, vamos a poner un balón que lo vamos a inflar a 8 milímetros. Y la idea es que no lleguemos a algo menos de 8 milímetros. La razón por la cual es que sabemos que si hacemos una reducción que es menos de 8 milímetros, la probabilidad de que esos pacientes tengan náusea y efectos secundarios adversos después del procedimiento es muy grande. Si es algo que es mayor o que es muy grande, no va a funcionar. Entonces, 8 milímetros es nuestro parámetro para poder hacer la anastomosis. Y aquí lo que vamos a hacer es los mismos principios de usar el APC y agarrar tejido. Lo que vamos a hacer es que vamos a reducir la cavidad gástrica arriba de la anastomosis, ¿sí? Y lo que vamos a tratar de lograr es que, eso va a ser un poco más rápido, lo que vamos a tratar de lograr es hacer como si fuera un túnel, ¿sí? Que sea algo más, emular la gastroplastía, pero en la parte gástrica alta, ¿sí? Y aquí ahorita vamos a cerrar y van a ver cómo se ve al final, ya una vez que cerremos. Ustedes se dan cuenta que se ve como si fuera un cilindro, ¿sí? Y ahí es el producto final. Y eso es lo que tratamos de hacer en una forma esquemática. Y aquí nada más para que vean lo que es la curva de pérdida de peso en los pacientes. Al final de 5 años, ustedes ven que la reducción fue muy grande después de que se hizo el TOR. Esto acaba de ser publicado por el grupo de Chris Thompson en Boston, que hacen mucho de esto. Si ustedes hacen todo esto y les va a ayudar a los pacientes, pero si de casualidad esto no les ayuda, entonces siempre existe lo que se llama el barómetro de la cerveza. Mientras más baja la cantidad de cerveza que hay en el vaso, más peso pierde el paciente. Con eso, les doy gracias por su atención.